quiero pedirle a usted que abra su Biblia en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo número 1. Y vamos a leer los primeros 7 versículos de ese capítulo. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra preciosa, por la oportunidad que nos das de estar en este momento, en este lugar para recibir tu palabra, llenos de paz, de confianza en ti. Gracias por tu consejo divino, precioso, que siempre es oportuno en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para asimilar tu verdad. Que nuestro corazón reciba con gozo esa verdad, Señor. Que seamos transformados por ella y que así podamos ser de bendición a todas las familias de la tierra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo un mensaje para ustedes en este día. El mensaje se centra en la siguiente frase: no tengas miedo, no vivas con miedo. Ciertamente las circunstancias a nuestro alrededor se han puesto bastante complicadas, pero el creyente tiene su confianza puesta en el Señor. Y el Señor está por encima de todas las circunstancias. Un cristiano no debe vivir ahogado en temor. No tenemos por qué ir a la cama y tener pesadillas debido a tantos temores que ahogan a las personas. ¿Sabe algo? El apóstol Pablo, cuando escribió estas líneas que nosotros leímos hace un momento, él estaba preso en Roma. Unos años antes, en el año 64, Nerón, que era una persona que todo el tiempo le gustaba estar innovando, era emperador de Roma y él quería hacer ciertos diseños nuevos en la ciudad. Mucha gente se lo oponía y no estaba de acuerdo con él. Así que entonces este emperador, que estaba un poco mal de la cabeza, se le ocurrió incendiar la ciudad. Y cuando lo hizo, le echó la culpa a los cristianos, un movimiento que estaba comenzando en aquellos tiempos y que no eran de su agrado. Eso incrementó la persecución en contra de ese movimiento y los cristianos tuvieron que salir corriendo de los lugares donde ellos vivían. Debieron haber abandonado sus trabajos, sus propiedades, a sus familias y huir. Los perseguían para torturarlos, matarlos de la peor manera, arrojados a las bestias, quemarlos con vida, torturarlos, como ya dije. Y ese era el panorama que se estaba viviendo para la época. Pablo ya había estado preso en una oportunidad allí en Roma. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos y leemos al final, en el último capítulo del libro de los Hechos, Pablo está preso en Roma, pero no se encuentra con mucha incomodidad. Él está en una casa custodiado por ciertos soldados romanos, y desde allí él puede recibir visitas, enseñar la palabra de Dios y escribir muchas cartas. Pero ahora está preso por segunda vez en Roma y la condición en la que se encuentra no es la misma. Ahora Pablo está en una celda fría, húmeda, insalubre, está encadenado y está esperando la ejecución.
Cuando Pablo estuvo preso la primera vez que escribió a los filipenses, él tenía la seguridad de que él saldría libre y podría seguir predicando el evangelio. Pero ahora no. Ahora Pablo sabe que va a morir. Él sabe que van a ejecutarlo. Y no hace más que pensar en su amado hijo Timoteo. Las personas a quienes Pablo les había predicado el evangelio, que habían estado con él, que habían luchado con él, la mayoría lo abandonaron. Así que no solo está en una prisión fría, húmeda, encadenado, no solo ha sido maltratado, no solo es tratado como si fuese el más vil delincuente, sino que las personas en las que él confió, sus amigos, sus compañeros de batalla, se fueron, lo dejaron y ahora se siente solo. Cuando escribe a Timoteo, más adelante él le dice que solo Onesíforo y Lucas son quienes están pendientes de él, pero todos los demás se han ido. Pablo en esas circunstancias se acuerda de Timoteo, sabe que va a morir y entonces va a pasarle la bandera. Pero algo está pasando con Timoteo, algo que enciende la preocupación en Pablo, y es que Timoteo se está llenando de temores. El miedo se está apoderando de Timoteo y Timoteo está retrocediendo en la batalla. ¿Qué está sucediendo con Timoteo? Se han levantado falsos maestros en la ciudad donde él está pastoreando. Hay persecución y amenazas de muerte por muchas partes. Así que ahora Timoteo corre el peligro, embargado por el temor y por el miedo, de avergonzarse del evangelio de Jesucristo. Y es por eso que Pablo le dice, no te avergüences del evangelio, y comienza a darle ciertas exhortaciones. El versículo 7 del capítulo 1 es donde Pablo le habla claramente a Timoteo, enseñándole que un cristiano tiene recursos divinos para actuar con valor. Un cristiano no debe andar en su vida torturado por el miedo. Y fíjese cómo inicia ese versículo número 7. Porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía. El término cobardía se deriva del griego didomi, que traduce no nos ha dado temor, miedo en el sentido negativo, pánico. Es a eso que Pablo se está refiriendo a Timoteo. El espíritu que Dios nos dio no es para que estemos descontrolados por el miedo. La frase no nos ha dado es un indicativo activo aoristo que denota una época pasada en la que Dios ha dado algo ya completado. Lo que Dios nos dio, no lo que Dios nos va a dar, lo que Dios nos está dando, sino aquello que Dios ya nos ha entregado. Eso no incluye el temor, no incluye el miedo. Dios proveyó ciertos recursos para la vida cristiana victoriosa, para que podamos avanzar, para que podamos ser obedientes, para que podamos dar gloria a su nombre. Pero esos recursos no incluían la cobardía. Ahora, ¿cuáles son los recursos que Pablo le dice a Timoteo que tenemos para que nosotros actuemos con valor? Dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, el primer recurso que el cristiano tiene para actuar con valor todos los días de su vida es el poder. Poder para ser eficaces a su servicio. ¿Me oye? Dios le ha dado poder para que usted sea eficaz, sea eficiente en el servicio a Dios. La manera como nosotros vamos a honrar el nombre de Dios no es con nuestras propias fuerzas. La manera en la que nosotros predicamos el Evangelio no es con nuestra propia capacidad. La forma en la que nosotros vivimos en santidad no es el resultado de nuestro propio esfuerzo, sino gracias al poder que hemos recibido por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Un creyente puede predicar la verdad, puede vivir en santidad, puede ser fiel a Dios, porque Dios lo ha capacitado para eso. Cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo de Dios, puede adorar. Le dice Pablo también a los hermanos que están en Éfeso, allá en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículo 18 en adelante. Puede vivir conforme a la palabra de Dios. Fíjese que cuando el Señor Jesucristo nos pide que seamos cristianos obedientes, Él sabe que podemos ser obedientes. Jesucristo sabe que podemos poner los principios bíblicos por obra en nuestras vidas, porque no dependen de nuestro esfuerzo.
Tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, en el versículo 8, allí los apóstoles, recordando las palabras de Jesús, le decían a quienes estaban a su alrededor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que seamos testigos. ¿Dónde? En el mundo entero. En el mundo entero. Ellos podían ser testigos del Evangelio de Jesucristo en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. En todo lugar ellos podían ir y predicar el Evangelio, y Jesús sabía que iba a haber oposición. La historia de la iglesia nos demuestra a nosotros que ese poder es verdad, que lo que la palabra de Dios dice es cierto. Bajo muchas amenazas estuvo siempre la iglesia del Señor. Ellos jamás guardaron silencio. Ellos predicaron la palabra. Y aunque ciertamente muchos murieron llevando vidas fieles al Señor, quienes quedaban con vida no se dejaban embargar por el temor al ver que sus seres amados habían sido ejecutados de diversas formas. Ellos seguían adelante predicando el Evangelio. ¿Cuál es el ejemplo entonces que tenemos para nosotros hoy? ¿Vamos a ser cristianos que vamos a vivir con una actitud de derrota, de temor, porque las circunstancias a nuestro alrededor son difíciles? Entonces, ¿cuál es la función que el Espíritu Santo está cumpliendo en nosotros? ¿O es que acaso no tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Déjame decirte que si tú eres cristiano, el Espíritu Santo de Dios está en ti. ¿Me oye? Ahora bien, cualquier espíritu de cobardía que podamos tener no viene de Dios. Los dos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hablan del temor apropiado y adecuado que debemos tener a Dios. Pero esto es en el sentido de sobrecogimiento y de reverencia. Cuando la Biblia dice que tenemos que tener temor de Dios, no se está refiriendo al pánico o miedo que tenemos que tenerle. Se habla de reverencia a Él, de respeto, de tenerlo en alta estima porque Él es Dios. No de andar todo el tiempo asustados acerca de Dios porque Él es ira y fuego consumidor. La Biblia también nos enseña que Dios es amor. El término usado por Pablo en el versículo 7, en el griego, es deilia, que significa miedo tímido. Es un miedo aterrador, es cobardía, y que lleva a una persona incluso hasta el nivel de avergonzarse. Muchos cristianos, debido a la persecución, llegaron a negar el nombre de Jesucristo. Timoteo está al punto de avergonzarse del Evangelio, y es por esa razón que en el versículo 8 Pablo le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay aflicciones que Timoteo va a enfrentar. Pablo no le está diciendo: no te preocupes, Timoteo, porque desde aquí donde estoy en la prisión en Roma voy a decretar y voy a consolidar y a establecer y a anular cualquier sufrimiento que vaya a tu vida. Pablo no hizo eso, como harían muchos pseudoapóstoles de nuestra época. Pablo está reconociendo y de hecho está asegurándole a Timoteo que él va a pasar por aflicciones, pero que lo haga con gozo, no con cobardía. Que lo haga sin avergonzarse del Evangelio de Jesucristo, entendiendo que al hacerlo lo va a hacer en el poder de Dios. Está diciéndole: Timoteo, no es con tus fuerzas, no es con tus capacidades, sino con las capacidades que vienen del cielo, con el poder que Dios te da para que puedas ser fiel, para que puedas tener una vida obediente. Es Dios quien va a sostenerte, Timoteo, no tengas miedo. Es verdad, hay circunstancias difíciles a tu alrededor, Timoteo. Hay amenazas de muerte. Hay amenazas de que van a perseguirte y van a quitarte todo y vas a perder la paz. Pero tú vas a poder vencer todas esas aflicciones porque Dios está contigo y te ha dotado para que tú puedas seguir adelante. Estas palabras no solamente son para Timoteo, son también para cada uno de nosotros, que nos atemorizamos muchas veces cuando las circunstancias a nuestro alrededor se ponen muy difíciles. Muchos creyentes últimamente no están durmiendo bien porque tienen temor de lo que puede suceder en el país, están llenos de pánico. No nos olvidemos que en el trono está Dios.
¿Me oye? No nos olvidemos que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Y si bien Dios no es el autor del mal, Él es quien controla y regula todas las cosas que tienen que suceder en la historia. ¿Me oye? Y nosotros por eso tenemos que vivir confiados. La confianza en el Señor es lo que nos permite estar en paz. No puede haber paz en nuestra vida si no confiamos en lo que Dios ya está haciendo. Y ese es el llamado que le está haciendo Pablo a Timoteo. Ahora bien, el Señor nunca es responsable por nuestra cobardía. Si teniendo al Espíritu Santo en nosotros, aún así actuamos con cobardía porque las circunstancias son difíciles, no podemos echarle la culpa a Dios. Si somos cobardes ante las circunstancias es porque somos culpables y hemos decidido serlo. No porque Dios nos hizo cobardes. Los hijos de Dios no tienen razones para ser cobardes. Tenemos todas las razones para ser valientes. Y una de ellas es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Me oye? Usted puede pensar que tiene las capacidades sobrenaturales para hacer la voluntad de Dios, porque eso es verdad. Nuestra falta de confianza es lo que nos lleva a avergonzarnos de Él. Timoteo estaba corriendo el peligro de avergonzarse. Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, más bien nos ha dado espíritu de poder, es lo que quiere decir. El término poder se deriva del término griego dunamis, que denota gran fuerza o energía. Es un poder dinámico. Es la palabra también de donde se traduce el término dinamita, esa fuerza que es como una explosión y genera una onda expansiva. Eso es el Hijo de Dios donde quiera que esté. Puede influenciar claramente en cualquier circunstancia sin dejarse apabullar por ella. Es una energía productiva, es una energía eficaz. De eso es que está hablando, algo que nos hace movernos en dirección a la voluntad de Dios. Ese es el poder que está en nosotros, es el poder mismo de Dios. Dios nos provee su poder para que nosotros seamos eficaces a su servicio. Ahora escuche, no solamente estamos capacitados por Dios para obedecerle, sino que estamos capacitados para hacerlo con excelencia. Todo creyente puede hacer bien la voluntad de Dios y puede dar un excelente servicio al Señor. Cuando nosotros vamos a Efesios, y les voy a pedir que me acompañe al capítulo número 1 de esa epístola, Efesios capítulo 1, a partir del versículo 17, el apóstol Pablo ora por la iglesia que se encuentra en Éfeso, pero la forma en la que lo hace es sumamente importante e interesante. Mire lo que dice, la oración por la que Pablo intercede por esta iglesia. Les dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Luego en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Mire que lo que Pablo está pidiendo a Dios no es que Dios le dé poder a la iglesia. Pablo le está pidiendo a Dios es que la iglesia entienda, conozca que ellos tienen ya el poder de Dios. La oración lo que está pidiéndole a Dios es, Padre, yo te pido que tu iglesia entienda que tú les has dado poder para que ellos sean fieles. Que tu iglesia entienda que tú les has dado poder para que ellos puedan luchar en contra de las circunstancias difíciles de la vida, para que no estén escondiéndose todo el tiempo llenos de cobardía. Yo te pido, Dios, que ellos entiendan que tú les has dado tus fuerzas. Señor, que entiendan que tú les has dado tu fortaleza, que ellos pueden pelear, que ellos pueden vencer. Esa es la oración de Pablo. No pidió poder para los hermanos en Éfeso, pidió que entendieran que el poder ya les había sido dado. Y miren el versículo 20, la cual operó en Cristo. ¿Cuál la cual? La fortaleza, el poder que operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo elevó a los cielos y lo sentó
sentó en el trono para gobernar todas las cosas, es el mismo poder que sostiene al cristiano en todas las circunstancias de la vida. Eso es lo que Pablo está diciendo en la oración. Así que no es poder lo que necesitamos, es poder lo que tenemos. ¿Tenemos que vivir con miedo? ¿Tenemos que vivir como unos cobardes en esta vida? No, tenemos que vivir agradecidos y avanzar siempre y hacer siempre la voluntad de Dios, porque Él nos ha dado la capacidad, el poder, la fortaleza para salir adelante. Por medio de Cristo tenemos el recurso del poder sobrenatural de Dios, el mismo poder entonces que hizo resucitar a Jesús de entre los muertos. Ahora bien, escuche, Dios no nos da su poder para que lo usemos de manera inapropiada, para nuestros propios propósitos, no. Dios nos ha dado poderes para que hagamos su voluntad. El poder que Dios nos ha dado es para que cumplamos su propósito. Él nos da su poder para lograr los propósitos eternos, perfectos que Él tiene a través de nosotros. Ahora, se supone que en el momento que tú creíste en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tú renunciaste a todos los propósitos tuyos y te rendiste completamente a la voluntad de Dios. De tal manera que lo que nosotros más debemos desear en nuestra vida son los propósitos de Dios y no los nuestros, por varias razones de peso. Número 1, Dios conoce el futuro, nosotros no. Él sabe lo que es bueno para nosotros hoy y que no nos va a hacer daño el día de mañana. Nosotros no sabemos eso. Número 2, Dios es perfecto, nosotros no. Por lo tanto, el propósito de Dios es perfecto para nosotros, el de nosotros no puede ser perfecto porque no somos perfectos. Dios no se equivoca. Así que una respuesta sabia a la vida siempre es vivir en los propósitos de Dios, porque allí estamos seguros. Si tú vives en esos propósitos, puedes estar confiado que no te vas a equivocar, que no vas a errar el camino, porque es Dios, el omnipotente, omnisapiente, quien te guía y quien hace que esos propósitos siempre se cumplan. Cuando nuestra confianza está solo en Dios, entonces nuestro único deseo va a ser siempre servirle y hacerlo siempre también de la mejor manera. El poder nos ha sido dado para eso. En Efesios capítulo 3, en el versículo 20, Pablo también le dice a la iglesia que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Alguien me dijo en una oportunidad cómo hacía para saber si una decisión que él iba a tomar estaba en armonía con la voluntad de Dios. Hermano, escuche lo que le voy a decir. Si usted es sumiso a la palabra de Dios, si usted es una persona que se ha rendido completamente al señorío de Dios en su vida, usted es una persona que está saturado de la palabra, que la conoce y que cada vez que va a tomar una decisión usted evalúa eso en armonía con la palabra, entonces usted siempre estará haciendo la voluntad de Dios, sea cual sea la decisión que usted tome. ¿Me oye? Algo más puntual fue lo que le compartí hace algunas semanas. Un joven me decía, ¿cómo sé yo que casarme con cierta joven es la voluntad de Dios para mi vida? Yo le dije, ¿qué dice la palabra? ¿Nos dice la palabra de Dios que no debemos unirnos a yugo desigual? No es la voluntad de Dios que te cases con una incrédula, con una joven que no es cristiana. Si vas a casarte, tiene que ser con una persona que tenga tu misma fe. Entonces, si la mujer con quien quieres casarte es alguien que ama a Dios y le sirve, esa es la voluntad de Dios para tu vida. No tengas temor, puedes casarte. De esa manera podemos vivir confiados, porque Dios es quien nos marca a nosotros las directrices y su poder va a estar actuando en nosotros todo el tiempo que nosotros nos mantengamos fieles. Ahora, no solo es el poder con lo que nosotros contamos para que podamos enfrentar las situaciones difíciles. Hay un segundo recurso y es mencionado allí en el versículo 7. Entonces, no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, y dice Pablo, de amor. El mismo espíritu que nos dota de poder, ese mismo espíritu nos dota de amor.
amor para tener la actitud correcta hacia Él y los demás. Así que hacemos una pregunta: ¿puede el creyente amar como Dios ama? Sí puede, porque Dios lo ha capacitado para eso. No al mismo nivel de perfección de Dios, porque nadie puede imitar ese nivel, pero podemos hacerlo con cierta porción de su amor. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿quién es el que nos llena de amor para que podamos también amar a otros? El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios en ti? Entonces el amor de Dios también está en ti. Ahora bien, el amor que tenemos de Dios es el amor ágape. Escuche bien, no es el amor filos, que es un amor emocional y también es condicional. Ese amor filos es de donde sale el amor filial, el amor que hay en la familia. Ese es un amor condicional. Porque es tu hermano o tu hermana, entonces tú le amas. Porque son tus padres, les amas. Es un amor que condiciona. Y por supuesto es un amor que está sujeto a las emociones. También está el amor eros, pero este es un amor sensual y egoísta. ¿Me oye? Es un amor que busca es la satisfacción propia, el placer, no el bienestar del otro. Ese es el eros. Es un amor completamente egoísta porque está centrado en el yo. Por eso es que hay tantos divorcios hoy, porque muchas personas se fundamentan en ese tipo de amor para ir al matrimonio y no han terminado de casarse muy bien cuando ya quieren separarse. ¿Me oye? Ese es el amor que ve en la otra persona lo que necesita para sentirse bien. Porque está centrado en sí. Son las personas que van al altar porque quieren ser felices. Porque ven en el otro a alguien que los puede acompañar. Esa es una manera muy equivocada de ver las cosas en el matrimonio. El amor en el que debemos acercarnos a las personas es el amor ágape. Es el amor que procura el bien del otro, no el de nosotros mismos. Porque es un amor que hace que nos neguemos a nosotros mismos para que podamos dar un buen servicio a los demás. Cuando dos personas vienen al altar con amor ágape, no están pensando en casarse para ser felices. No están pensando en casarse porque el otro puede ser un buen compañero para mí. No, están pensando en casarse porque quieren hacer feliz a la otra persona y porque quieren ser un buen compañero para la otra persona. Ellos están pensando en dar, no en recibir. ¿Me oye? La persona que va al matrimonio pensando en recibir, cuando ve obstáculos que se presentan en ese sentimiento egoísta, de inmediato se desoluciona. Y ya no quiere tener nada que ver con esa pareja. Y allí entonces surge el divorcio. Amor egoísta. No recibo de esa persona lo que espero, no quiero entonces nada tener que ver con esa persona. El amor que hemos recibido de Dios no es ninguno de esos dos tipos, es el amor ágape. Es un amor volitivo, voluntario, y es un amor desinteresado que desea y actúa buscando el bien de la persona a quien se ama. Es un amor que procura siempre dar, es un amor que procura bendecir. Ese es el amor que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado. Los hermanos en la congregación nos amamos con ese amor y por eso nos perdonamos. Y razón tenía Pedro al decir que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, los que estamos aquí, no somos perfectos. No somos perfectos y fallamos, a veces muy seguido. Y muchas veces nos convertimos en la piedrita del zapato del hermano. Y sin embargo, aunque somos la piedrita del zapato del hermano, el hermano nos ama y ora por nosotros. Y quiere que dejemos de ser la piedrita, pero no nos odia, ni nos desprecia, ni nos saca el cuerpo. Ese es el amor ágape. Es el amor que quiere ver al hermano bien. Si está mal, lo quiere ver bien. Ora por él. Procura ayudarlo todo el tiempo. No importa que me haga sufrir algunas veces. Yo quiero darle siempre lo mejor porque le amo. Es un amor que se niega entonces a sí mismo. Es un amor que no te permite pensar en ti, te permite pensar en el otro. Y por eso es que el creyente puede ser un servidor espontáneo. ¿Me oye? El amor ágape no te permite ser egoísta,
te lleva a compartir incluso aquello que no tienes. No tienes problema alguno en ayudar en muchas cosas a tu hermano porque el amor ágape te gobierna. Fíjese que por eso tantos principios bíblicos que hay en la Biblia no son una carga para el creyente. Cuando dice que seamos servidores de nuestros hermanos, que ayudemos, que podamos bendecir a los que no tienen, no es una carga para el creyente, porque ya el amor de Dios que está en nosotros nos mueve a vivir en esos principios. El amor ágape ayuda a que la familia esté unida, porque el matrimonio está unido. Vemos a un esposo que se esfuerza por ver a su esposa feliz, satisfecha, emocional, física y en todo sentido. Y vemos a una esposa que se esfuerza por ver a su esposo también satisfecho, de manera emocional, espiritual y física. ¿Me oye? Y un matrimonio satisfecho, lleno de felicidad y de respeto, que sabe amarse, como la Biblia dice, enseña bien a sus hijos y les aman verdaderamente. El amor no egoísta, porque piensa en el otro. Ese es el amor con el que nos ha vestido el Espíritu Santo. Pero no es una vestimenta que está encima de los otros tipos de amor, porque primero tenemos que quitarnos ese ropaje del mundo, ese amor tergiversado, corrupto que el mundo nos ha enseñado, ese amor egoísta que nos hace amarnos más a nosotros mismos que a los demás. Fíjese, es tanto el amor que el ser humano siente por sí mismo, que cuando Jesucristo estableció un patrón para que amemos al prójimo, dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué mejor patrón que ese? Nos amamos tanto que para que entendiéramos el nivel como teníamos que amar al prójimo, Jesús puso de ejemplo la forma en la que nos amamos nosotros. Pero Jesús no estaba aprobando ese tipo de amor, ni estaba mandando a que nos amáramos. Los psicólogos hoy dicen, no puedes amar a los demás a menos que te ames a ti. Dicen los psicólogos humanistas hoy. Eso no es bíblico. La Biblia dice, niégate a ti mismo y tienes que dar tu vida por tus hermanos. Ese es el amor de la Biblia. El amor que te hace olvidarte de ti y te hace concentrarte en las necesidades de los otros y te hace sentir un deseo profundo, un anhelo sincero de ayudar. Con ese amor es que el Espíritu Santo de Dios nos ha vestido. El amor ágape es un amor constante. No es un amor que se va a quebrar. ¿Sabe por qué? Porque no es un amor que depende de la relación con la otra persona. Es un amor que depende de tu comunión con Dios y de lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Así que fíjese, aplicado al matrimonio, mi esposa no tiene que preocuparse si yo voy a dejarla de amar o no. ¿Por qué? Porque ella sabe que el amor de su esposo es el ágape. Y ese amor ágape no depende de ella, depende de mi comunión con Dios. Depende de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces voy a amarla, aunque cometa ella muchos errores. Igual sucede con el esposo. Puede tener paz, puede tener tranquilidad, porque va a estar siendo amado siempre. El amor de la esposa no depende de él. Se aplica el principio igual en la iglesia. ¿Por qué nos amamos unos a otros? ¿Acaso porque somos perfectos? ¿Acaso nos amamos unos a otros porque tenemos grandes virtudes? No, hermanos, escuche. Si aquí en la pantalla pudiésemos proyectar todo lo que hay en nuestro corazón, nos desarmaríamos de vergüenza todos los que aquí estamos. ¿Usted se imagina que podamos ponerle a usted un cablecito en la mente y podamos proyectar en esta pantalla todos los pensamientos que usted ha tenido? Se va a morir de vergüenza usted si todos pudiéramos hacer eso. Así que por nuestras grandes virtudes no nos amamos gracias a lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nosotros. Nos amamos gracias a que Dios, en su infinita misericordia, en su gracia perfecta, derramó su amor para que podamos dar amor a personas aunque no lo merezcan. Si nos preguntamos por qué Dios nos ama Dios? Sí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí no dice que había grandes cualidades en el mundo. El versículo no dice que Dios vio al mundo con grandes cualidades y capacidades y eso entonces hizo o produjo en Dios amor hacia el mundo. No es así que dice la Biblia.
La Biblia enseña más bien que el mundo está lleno de pecado, de corrupción, de maldad. Si el mundo le da razones a Dios, no es para que Dios lo ame, es para que Dios lo envíe directo al castigo eterno. Sin embargo, Dios ama al mundo, porque el amor de Dios es un amor incondicional. ¿Me oye? Es un amor que no deja de ser, es un amor eterno, y por eso los hermanos en la iglesia podemos amarnos siempre. Incluso podemos amar verdaderamente al mundo. Escuché una vez decir que la iglesia evangélica odia a los homosexuales. Pues yo me levanto fuertemente y digo, no, eso es mentira. La iglesia evangélica no odia a los homosexuales. La iglesia evangélica ama a los homosexuales. ¿Y sabe por qué? Porque les decimos la verdad. Les decimos que eso es pecado y que tienen que arrepentirse. Nosotros damos el verdadero amor porque enseñamos la verdad para sacar del error a las personas. Cada vez que predicamos el evangelio al incrédulo, estamos diciéndole que le amamos. Cuando le decimos a alguien, eres pecador y así no vas a ir al cielo, necesitas a Cristo, arrepiéntete, estamos diciéndole que le amamos. Ahora escuche, cuando, por ejemplo, usted ve a su hijo tener malas actitudes y se las aplaude y no lo corrige, usted dice, no lo hago porque es mi hijo y lo amo. Bueno, que su hijo es verdad, pero que lo ama es mentira. Usted no ama a su hijo, usted lo odia. Del mismo modo, si no le predicamos al mundo la verdad de Cristo, entonces no amamos al mundo, le odiamos. El mundo, aquellos que aprueban el movimiento homosexual, ellos aborrecen a los homosexuales realmente, porque les están permitiendo ir por el camino del error. No los corrigen. La iglesia no hace eso. La iglesia predica la verdad porque ama al mundo y ama, por supuesto, a los homosexuales. Hay un mandamiento por allí en la primera carta de Juan, donde el mismo Juan, que fue el que escribió el Evangelio de Juan, dice que no améis al mundo. Parece entonces contradictorio. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que Dios ama al mundo, y ahora ya en una de las epístolas el mismo autor nos dice que no amemos al mundo. Pero es que allá el término mundo no se refiere a lo mismo que se refiere mundo en Juan 3:16. Mundo en Juan 3:16 se refiere a las personas que están en el mundo, que hay que amarlas y predicarles la verdad. Y allá en Primera de Juan, el mundo se refiere al sistema de valores que es corrupto y que es pecaminoso. Esas cosas no debemos amarlas. ¿Me oye? Ahora, el amor ágape es el amor que pone su vida por sus amigos. Estamos dispuestos a sufrir en lugar de las personas que amamos. Ese es el amor ágape. Es el perfecto amor que echa fuera el temor. Fíjese que en esa preciosa carta de Primera de Juan, el capítulo 4, Juan nos enseña que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero a nosotros. Nuestro amor a Dios es la respuesta que el Espíritu Santo da en nosotros al amor que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Y porque amamos a Dios y porque sabemos que Él nos ama, entonces no tenemos temor, no tenemos miedo. Entonces es el amor que afirma sin reservas ni dudas lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 8. Dijo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No importa lo que tenga que suceder, nosotros vivimos y morimos para Cristo porque le amamos. Ágape es el amor de Cristo también que excede a todo conocimiento, según Efesios capítulo 3, versículo 19. Entonces, nuestra vida espiritual se mide con precisión, es en la capacidad en la que nosotros amamos. Si el amor está dirigido hacia nosotros mismos, entonces el centro de atención nuestra seremos nosotros mismos. Todo el tiempo es el ego. Pero si el amor está dirigido hacia las personas a nuestro alrededor, eso se notará en el servicio que damos, porque el centro de nuestra atención no seremos nosotros, sino que serán las personas a nuestro alrededor. Si nuestro amor se centra en Dios, entonces vamos a procurar también honrarlo a Él y glorificar su nombre en cada una de las cosas que hacemos.
Este amor que se menciona aquí es el primer fruto del Espíritu, o la primera cualidad del fruto que se manifiesta cuando somos llenos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti y te controla, como dice la Biblia que debe hacerlo, entonces el fruto que sale de ti no va a ser hostilidad, no va a ser amargura, no va a ser cobardía, va a ser amor. El amor es una fuerza imparable. ¿Me oye? El amor es lo que hace a una madre ir a hacer una cola de 20 cuadras en la cárcel para llevarle comida a su hijo, que aunque es un matón y un delincuente, ella lo ama y va y le lleva el almuerzo. ¿Me oye? El amor fue lo que hizo que Dios descendiera y se clavara en la cruz y muriera allí en el lugar de peor maldición por todos nosotros, sin nosotros merecerlo. No merecíamos el perdón de Dios, pero Él por amor actuó en misericordia para perdonar nuestros pecados. El amor es lo que mueve a la iglesia a servir a Dios. Es el amor de Dios que está en nosotros y que por supuesto podemos compartir con el mundo. Ahora, ese amor no va a manifestarse en tu vida si no dejas obrar al Espíritu Santo. Era lo que estaba Timoteo al punto de hacer, apagando al Espíritu Santo de Dios y no permitiendo que Él hiciera su obra. Pablo le dice: no vayas a apagar al Espíritu Santo de Dios. Aviva el don que tú has recibido, avívalo, enciende el fuego y entiende que el Espíritu Santo que te ha sido dado no es de cobardía, es de poder, es de amor. Y en tercer lugar le dice: es de dominio propio. Así que número 3, dominio propio, ese es el tercer recurso para enfocar y aplicar cada parte de nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, número 1, el primer recurso es poder para ser eficaces en el servicio a Dios. Número 2, amor para tener una actitud correcta hacia Dios y hacia los demás. Y número 3, dominio propio para enfocar y aplicar cada parte de nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese término que aparece allí en el versículo 7, dominio propio, en griego es sofronismos. Traduce una mente que es segura y sana, una mente con las prioridades apropiadas, es una mente bien disciplinada y una mente controlada. Es a eso que se refiere. Fíjese, un cristiano no es una persona que está siendo controlado por las emociones. Usted ha visto personas que son explosivas, son como un campo de mina. Usted, para relacionarse con esas personas, tiene que andar con cuidado porque en cualquier sitio donde pise explota una bomba. Y usted dice: son personas frenéticas, es mejor tener cuidado con ese tipo de gente. Es imposible que un cristiano sea así, porque las emociones no controlan a un cristiano, sino al revés. El cristiano, por el Espíritu Santo que le ha sido dado, tiene control sobre sus emociones. Un cristiano controlado por el Espíritu no puede entrar en pánico en ninguna circunstancia de sus vidas. ¿Me oye? En ninguna. Sino que todas nuestras emociones están siempre firmemente controladas. Vuelvo y repito, no es una capacidad que tenemos desde que nacimos. Es la capacidad que Dios nos dio por su Santo Espíritu. El dominio propio que Dios da permite que los creyentes controlen todo elemento en sus vidas. Son personas que tienen la capacidad de dominarse siempre. No son aquellos impulsivos que viven diciendo las cosas sin pensarlas. No, Señor. Son aquellos que antes de hablar, primero han pensado las cosas, las han analizado. Hablan siempre, pero lo hacen de forma deliberada. Les permite tener éxito sin volverse orgullosos. O les permite enfrentar el fracaso sin volverse amargados o sin esperanza. Son personas que las circunstancias de la vida no pueden afectarles emocionalmente, porque están siendo controlados por una fuerza divina, el Espíritu Santo de Dios. Tienen ese poder para controlarse a sí mismos. La vida disciplinada es la vida entonces ordenada divinamente, en la cual la sabiduría divina se aplica a toda situación.
una persona con dominio propio es aquella que va a la palabra de Dios, la estudia, entiende la palabra y sabe aplicar ese principio a su vida. No solo sabe, aplica ese principio a su vida. Se sujeta a sí mismo a lo que Dios enseña en su palabra. Eso es dominio propio. ¿Sabe qué? También aparece esta cualidad en Gálatas capítulo 5. Fíjese que las 9 características del fruto del Espíritu, como ya mencionamos, el primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y la última es templanza, que aparece en otras versiones como dominio propio. Entonces es esa persona que tiene una mente bien controlada, organizada, disciplinada, con la capacidad de ir a la palabra de Dios, extraer de allí principios prácticos para la vida y aplicarlos inmediatamente a las circunstancias que se van presentando en el camino. Esa es una persona con dominio propio. Ahora, ¿tienes tú esas cualidades? Puedo responder que sí, si tú eres un hijo de Dios, si eres cristiano. Todo cristiano tiene esas cualidades. Cuando vivimos de acuerdo al dominio propio, nuestras prioridades quedan en el orden correcto y todo aspecto de nuestra vida se dedica a promover siempre la causa de Cristo. ¿Cuál es el orden correcto de nuestras prioridades? No es el que tú te pones a ti mismo. A ti puede parecerte que el orden que tú mismo te has designado es el correcto, pero no. El orden correcto es el que establece la palabra de Dios. Entonces, lo primero en mi vida tiene que ser mi esposa. No, Señor. No es tu esposa. Bueno, no, porque era mi esposa antes que nacieran mis hijos. Ahora son mis hijos. Yo he escuchado mucho eso. Muchas personas se casan, la prioridad es su esposa o su esposo, pero cuando nacen los hijos, ya no. Ahora los hijos son la prioridad. Lo más importante, no. Lo más importante es Dios. ¿Es más importante que mis hijos? Sí. Mi relación con Dios es más importante que mi relación con mis hijos. Sí. Número 2, yo. ¿Por qué yo? Porque se trata de una relación yo con Dios. Yo tengo que estar disciplinado en Dios. Número 3, mi familia. Si yo estoy disciplinado en Dios y mi relación con Dios es correcta, entonces mi relación con mi esposa y con mis hijos va a ser correcta también. ¿Me oye? Si mi relación con Dios es correcta, yo voy a entender que mis hijos no pueden ser más importantes que mi esposa. No tengo por qué tener ese pensamiento. Muchas familias fracasan porque el matrimonio se descuida a sí mismo abocándose siempre hacia los hijos. Eso es un craso error, porque el pilar de la familia no son los hijos. El pilar de la familia es el matrimonio. ¿Me oye? Y el pilar del matrimonio es Cristo. Entonces, ambos cónyuges tienen primero que tener una correcta relación con Cristo. Al tener una correcta relación con Cristo, ambos entonces pueden manejar bien los recursos que Cristo les da a través del Santo Espíritu, que es uno de ellos, amor. Y entonces pueden amarse verdaderamente y respetarse. Luego, si ese pilar funciona bien porque están amarrados a Cristo, ellos desde allí pueden darle seguridad y buena cobertura a los hijos en el hogar y los hijos sentirse seguros. La manera más correcta de enseñar a los hijos a amar es que ellos vean a papá y a mamá amarse. La manera más correcta de enseñarles el respeto es que ellos vean a mamá y a papá respetarse. El valor, que ellos vean a mamá y a papá valorarse. De esa manera ellos van a valorarse a sí mismos y van a valorar a sus futuras familias. ¿Me oye? Entonces el orden de prioridades es el que Dios nos da en su palabra. Esto es tan cierto que cuando Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 24 en adelante, le va a hablar a la familia, empieza por la relación matrimonial, no empieza por los hijos. Empieza hablándole a la esposa le dice que tiene que ser sumisa a su marido, así como la iglesia es sumisa a Cristo. Y luego le dice al marido que tiene que amar a su esposa.
así como Cristo ama a la iglesia. Pero usted sabe lo que significa ser sumisa al marido como la iglesia lo es a Cristo y que el hombre ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Solamente trate usted de calcular el amor de Cristo por la iglesia. Ahora piense en el amor que su esposo siente por usted. ¿Se siente usted amada como Cristo ama a la iglesia? Y usted, hombre, ¿se siente que su esposa es sumisa a usted como la iglesia lo es a Cristo? La respuesta más lógica va a ser, no siento que eso sea así. Pero es como debe serlo, porque es el estándar bíblico, es el orden que se ha trazado. Ahora, fíjese, implícitamente en ese pasaje, claramente queda dicho que lo primero tiene que ser entonces Dios, Cristo en nuestras vidas, para que esta relación pueda funcionar correctamente. Ningún matrimonio en el mundo, por muy exitoso que parezca, puede funcionar correctamente si ambos no tienen una relación correcta con Jesucristo, porque Él es Dios y Él fue quien diseñó el matrimonio. ¿Me oye? Es de Él quien recibimos nosotros todo lo necesario para vivir de manera correcta. La Biblia dice que bienaventurado es la persona que camina en una relación correcta con Dios, porque hace las cosas como deben ser hechas, porque es Dios quien ha establecido todas las cosas. Entonces queremos un hogar feliz, pero se nos olvidan las prioridades. Muy pocas personas dentro del matrimonio piensan en Dios. Desde el principio empezamos tumbando el dominó. Tumbe una sola carta, ¿y qué va a suceder? El resto de las cartas se vendrán abajo. Quiebre su relación con Dios y comience a observar lo que va a suceder en su matrimonio y luego en sus hijos. Las consecuencias muchas veces no son inmediatas, pero se ven en el tiempo y muchas veces no podemos retroceder, volver atrás para cambiar las cosas. ¿Me oye? Cuando el daño está hecho, a veces es irreparable. Es mejor que pensemos ahora y corrijamos lo que hay que corregir a tiempo. Tu relación con Dios es más importante que tu relación con cualquier otra persona sobre este mundo, porque el fundamento de tus relaciones es tu relación con Dios. De allí entonces que un creyente que tiene una buena relación con Dios tendrá una buena relación, o mejor dicho, una correcta relación con sus hermanos en la iglesia. Fíjese, esto es muy cierto. Cuando una persona comete pecado en la iglesia y es disciplinado, él se molesta en contra de aquel que lo disciplinó. Porque la costumbre que el ser humano tiene es de culpar inmediatamente a los demás antes que aceptar que ha fallado. De eso hablábamos uno de estos miércoles. Cuando Adán pecó y Eva, ¿qué hicieron? Dios apareció en el jardín del Edén y les habló diciendo, ¿con qué han comido del árbol que les dije que no comieran? Y Adán entonces dijo, Señor, perdóname, fue mi culpa, no la castigues a ella. Habría sido un caballero si hubiese hecho eso, pero no fue lo que hizo. Él hizo lo que muchos de nosotros hacemos cuando cometemos errores, culpamos a otro. Pero Adán se depravó más que cualquiera ese día, porque se atrevió a echarle la culpa no solo a la mujer, sino que se le echó a Dios. Adán le dijo a Dios, Señor, la mujer que tú me diste. Entonces, Señor, es culpa de ella y tuya porque tú me las diste. En palabras técnicas eso significaba, Señor, si no me lo hubieses dado, nada de esto habría ocurrido. Así que, ¿para qué me diste esa mujer? Dios por el momento se la dejó pasar y se fue a Eva. Entonces, ¿comiste del árbol y le diste a comer a tu marido? Señor, fue la serpiente. Ella le echó la culpa a la serpiente. La serpiente no tenía a quién culpar. No iba a culpar al árbol. Así que le tocó la peor parte, arrastrarse. Eso hacemos nosotros muchas veces. Eso hacemos en la relación matrimonial, eso hacemos en la iglesia, eso hacemos en el trabajo, eso hacemos en los estudios, eso hacemos en todas partes. Culpamos al otro. Yo me acuerdo que en una oportunidad, cuando estaba estudiando yo 9º grado, estábamos en pleno examen y uno de mis compañeros se quería copiar de un gordo que estaba a su lado, pero el gordo era muy nervioso, era tan nervioso que los miedos lo apabullaron y tapó completamente la hoja de examen y no dejó que el joven se copiara. Sabemos que no era algo correcto. Cuando salimos del salón de clase, el otro lo quería golpear, porque por su culpa a él lo iban a raspar. ¿Me oye?
Eso es algo que nos parece absurdo. ¿Cómo va a culpar al otro porque no lo dejó que se copiara? Es culpa de él que no estudió y lo sabemos. Pero escúcheme, allí se deja ver la falta de madurez que nosotros tenemos de aceptar nuestros propios errores y pedir perdón y corregir. Por eso el hermano en la iglesia que pecó, él no se molesta consigo mismo porque pecó. Él se molesta con el pastor o con los ancianos de la iglesia porque lo disciplinaron. O con el otro que le fue con el cuento al hermano y dijo que él andaba en pecado. Él se molesta con los demás, no asume su propia culpa. ¿Me oye? Si tenemos una relación correcta con Dios, entonces las cosas pueden marchar bien en nuestra vida. Y tiene que ser así. Corrijamos entonces a tiempo lo que hay que corregir. Controlemos nuestras propias vidas, regidas por la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora escuche, es por el dominio propio que Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27, él dijo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él en su vida hacía todo lo necesario al punto de golpear su propio cuerpo de ser necesario a fin de cumplir el propósito de Dios en su vida. No su propio propósito, sino el de Dios, a fin de honrar a Dios en todas las cosas. Este es el ejemplo que nosotros tenemos que imitar. Entonces, somos hijos de Dios, fuimos redimidos, perdonados. Él nos dio su Santo Espíritu y el Santo Espíritu que Dios nos dio no fue un espíritu de cobardía. Por lo tanto, no podemos vivir ahogándonos del temor, viviendo con perplejidad, llenos de miedo. Debemos más bien entender que el Espíritu Santo de Dios que Dios nos ha dado nos dota a nosotros de poder para ser eficaces en sus servicios, de amor para tener la actitud correcta hacia Dios y hacia las personas a nuestro alrededor, y de dominio propio para que todo el tiempo vivamos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra propia opinión. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Por nuestra propia capacidad? No. Podemos hacerlo gracias al Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. De esa manera, el mundo, con todas sus amenazas, no puede silenciar a la iglesia de Cristo. De esa manera, las circunstancias más terribles de la vida no pueden hacer que la iglesia tiemble de pavor, porque la iglesia cuenta con el Espíritu Santo de Dios que le fue dado, que le llena no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para vencer en batalla. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, Señor. Hoy hemos aprendido que no somos hijos cobardes. Somos hijos que tenemos tu poder, tu amor y dominio propio. Tú nos has dado estos recursos para ser obedientes, Señor, para darte la gloria, para cumplir tus propósitos. Y a medida que lo hacemos, esto nos hace disfrutar de todas las bendiciones que tienes para nosotros. Bendito sea, Señor, porque tú no solo nos das tus mandamientos, tus principios, sino que nos has capacitado para que podamos vivir en ellos. Dirígenos como hijos tuyos que somos, como iglesia tuya que somos, para que seamos luz y sal en esta sociedad en la que estamos y podamos llenar de esperanza a tantos que aún no te conocen. Gracias, Padre, por tu palabra te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.